Hola. Es fascinante pensar que gran parte de la magia del mundo natural y de la tecnología moderna ocurre a un nivel completamente invisible, ¿verdad? Todo, desde el aire que da vida hasta el acero que sostiene enormes rascacielos, depende de un delicado baile microscópico. Bienvenidos a esta explicación detallada. Hoy el enfoque estará en desmitificar uno de los conceptos más omnipresentes y a la vez menos comprendidos de la ciencia, las soluciones químicas. A través de este recorrido vamos a descubrir cómo estas mezclas perfectas gobiernan la realidad física, desde la inmensidad de los océanos hasta moléculas interactuando como diminutos imanes. ¡Comencemos! Bueno, para hacer este tema súper accesible, lo hemos dividido en 5 partes clave. Primero, veremos qué son exactamente las soluciones. Segundo, hablaremos del soluto, el solvente y la polaridad. Tercero, exploraremos soluciones en diferentes estados. Cuarto, revisaremos los niveles de concentración y saturación. Y quinto, analizaremos los factores que afectan la solubilidad. Así de simple. Así que arrancamos con la parte 1, ¿qué son las soluciones? Entendiendo los conceptos básicos. Fíjese que la clave absoluta de una solución química radica en una sola palabra: homogénea. A diferencia de, digamos, mezclar agua y aceite, donde las partes se separan a simple vista, en una solución verdadera los componentes se combinan a un nivel tan, pero tan profundo que se vuelven totalmente indistinguibles. Es decir, incluso si usáramos el microscopio más potente del mundo, sería literalmente imposible diferenciar una sustancia de la otra. Mantienen una composición perfectamente uniforme a lo largo del tiempo, de modo que cualquier gotita extraída va a tener exactamente la misma proporción de componentes. Y esto nos lleva a romper un mito muy común. Solemos pensar que las soluciones siempre son líquidos, como cuando disolvemos sal en agua. Pero la realidad es que abarcan todos los estados de la materia. Por ejemplo, el aire que respiramos es una solución gaseosa perfecta, así es. O el acero, hecho de hierro fundido con carbono, que es una solución completamente sólida. O incluso el vidrio de colores que vemos en las ventanas, no es más que sílice fundido actuando como solvente para otros minerales. Básicamente, el concepto de solución química va muchísimo más allá del clásico vaso de agua. Pasamos a la parte 2, soluto, solvente y polaridad, la gran dualidad de las soluciones. Toda solución en este planeta está formada por 2 protagonistas. Primero, el soluto, que es la sustancia que va a ser disuelta, como el azúcar en el café, y que casi siempre está en menor proporción. Y segundo, el solvente, que es el encargado de hacer el trabajo pesado de disolver al soluto, estando presente en mayor cantidad. Pero ojo, porque hay una excepción fascinante. El alcohol isopropílico de la farmacia tiene muchísima más cantidad de alcohol que de agua. Sin embargo, siempre que el agua participa en una mezcla, automáticamente se lleva el título de solvente universal, sin importar que esté en menor cantidad. Qué curioso, ¿no? Ahora bien, para entender por qué algunas cosas se mezclan como mejores amigos y otras se rechazan por completo, hay que grabarse esta frase. Es el mantra definitivo de la química. Lo semejante se disuelve con lo semejante. Esta pequeña regla es la jefa, es la que rige el éxito o el fracaso absoluto de cualquier combinación que intentemos hacer. Y la mecánica microscópica detrás de esa regla es, la verdad, alucinante. Imaginemos esto. El agua es una sustancia polar. Esto significa que sus átomos de hidrógeno tienen una carga parcialmente positiva y su oxígeno una carga negativa. Actúa literalmente como un imán en miniatura. Entonces, cuando toca otra sustancia polar, como la sal, las cargas opuestas se atraen y el agua arranca las moléculas del soluto para disolverlas. Por el contrario, el aceite es no polar, o sea, no tiene estas cargas eléctricas. Por lo tanto, los imanes del agua lo ignoran olímpicamente y prefieren unirse entre sí. Por eso es que el agua y el aceite jamás formarán una solución. Entonces, el punto crucial aquí es que, para lograr una verdadera disolución y crear esa mezcla perfectamente translúcida, tiene que haber un intercambio de fuerzas. Las uniones originales entre, por ejemplo, las partículas de azúcar tienen que romperse sí o sí. Solo así van a poder formar enlaces completamente nuevos y estables con las moléculas del agua. Es como una reestructuración total a nivel molecular. Lo que nos lleva a la sección 3, soluciones en diferentes estados, rompiendo el molde líquido. Las soluciones acuosas, donde el agua es la estrella, son sin duda las más comunes en la vida diaria. Y lo verdaderamente asombroso es el nivel de complejidad que pueden alcanzar. Una simple limonada tiene solutos fáciles de entender, pero pensemos en el plasma sanguíneo. Contiene literalmente cientos de solutos diferentes, desde proteínas hasta electrolitos vitales, todos conviviendo en perfecta armonía dentro de un solo líquido. Incluso un gas puede ser un soluto, como ese dióxido de carbono que da las burbujas en el agua carbonatada.
Pero si salimos del dominio del agua, la cosa se pone todavía más interesante. Las grasas pueden disolver otras grasas, que es justo lo que pasa cuando se prepara mantequilla clarificada. O más impresionante aún, el calor extremo permite que metales sólidos funcionen como solventes. Al fundir hierro y meterle carbono, creamos una solución que, al enfriarse, se convierte en la base de las ciudades modernas, el mismísimo acero. Increíble pensar que los rascacielos son posibles gracias a una solución química. Avanzamos a la parte 4, niveles de concentración y saturación. Los límites del espacio. Ahora, hablemos de concentración. No me refiero a prestar atención, sino a esa medida química que rige nuestro día a día. Entender la concentración es poder medir cosas con exactitud absoluta. Si vemos un envase de leche que dice 10% de proteína, eso es una medida directa de concentración. Nos está diciendo que vamos a consumir exactamente 10 gramos de proteína pura por cada 100 gramos de esa leche. Así de preciso. Y aquí es donde entra en juego un número súper específico e importante, 36 gramos. Esa es la cantidad máxima, el tope absoluto de sal común que puede disolverse en 100 gramos de agua a 25 grados centígrados. Es, literal, un límite arquitectónico molecular. Si intentamos agregar el gramo número 37, el agua simplemente dirá no hay más espacio. Sus moléculas estarán a su máxima capacidad y ese gramo extra caerá directo al fondo del vaso sin disolverse. Todo esto forma parte de lo que llamamos la escalada natural de la saturación. Empezamos con una solución diluida, donde sobra muchísimo espacio. Luego se vuelve concentrada a medida que agregamos más material. Después, chocamos con la solución saturada, que es cuando llegamos al límite máximo exacto, como esos 36 gramos de sal. Pero agárrense, porque el cuarto nivel es una locura, la solución sobresaturada. Usando calor, podemos obligar al solvente a aceptar mucho más soluto del que la física normalmente le permitiría. ¿El resultado? Un estado tan inestable que un simple golpecito al vaso o una motita de polvo hace que todo el exceso se cristalice de golpe, volviendo a ser sólido al instante. Y llegamos a la sección 5, factores que afectan la solubilidad, doblando las reglas. Verán, la temperatura es una herramienta súper poderosa para hacer trampa con las reglas químicas, pero no funciona igual para todo. Por ejemplo, el calor hace maravillas al disolver montañas de azúcar en un café. Su solubilidad aumenta dramáticamente. Pero si intentamos usar ese mismo calor con los almidones, desastre total. Si intentamos hacer una colada tradicional y echamos almidón en agua hirviendo en vez de agua fría, la solubilidad se arruina y se forman unos grumos que ya no hay forma de arreglar. Y mientras la temperatura es la reina cuando hablamos de sólidos, la presión es la dueña absoluta del mundo de los gases. La única razón por la que hay burbujas de gas dentro de una botella de refresco sellada es por una inmensa fuerza de presión que empuja el gas hacia el líquido. Esa mano invisible mantiene toda la solución unida. Pero, ¿qué pasa en el segundo exacto en que quitamos la tapa? Adiós presión, y el gas escapa violentamente, rompiendo la solución frente a nuestros ojos. Todo esto nos lleva a entender algo muy importante, cómo estas uniones creadas por la polaridad, la temperatura y la presión son tan pero tan perfectas y homogéneas, es completamente inútil tratar de separarlas con un simple colador o un filtro de café. Para volver a separar el agua y la sal, se requieren métodos físicos o químicos mucho más avanzados. Hablamos de destilación para evaporar el líquido, cristalización o tecnologías complejas como la ósmosis inversa. Así de profundos son los lazos de estas soluciones. Entonces, viendo todo esto, las soluciones químicas claramente no son solo algo que pasa en tubos de ensayo en un laboratorio aburrido. Son literalmente los cimientos invisibles de nuestra realidad. Saber que el aire que oxigena los pulmones, los metales de nuestros teléfonos y el plasma en las venas son demostraciones en vivo de solutos y solventes, la verdad cambia por completo la forma en la que miramos el entorno. Así que, para cerrar, dejemos esta pregunta en el aire. Si miramos detenidamente alrededor ahora mismo, ¿qué soluciones químicas invisibles, perfectamente equilibradas, estamos respirando, tocando o consumiendo en este preciso instante? Ojalá esta explicación sirva para ver el mundo cotidiano con una lupa nueva y fascinante. ¡Hasta la próxima!